Este es un ejemplo, un ejercicio de funciones un poquito más completo y un poquito más complejo, pero me parece que les va a servir como para dar un cierre a todo lo que es funciones y terminar de entender algunos conceptos. Entonces, vamos a arrancar por lo que hace este ejercicio, por lo que hace este algoritmo. Este algoritmo lo que hace es leer notas por teclado, procesarlas e imprimir su promedio. Puedo leer de una nota a n, en realidad de 0 notas a n. Entonces, lo que voy a manejar, la estructura iterativa que voy a manejar para esto es una estructura while. Y la condición de salida que yo establecí es que si el usuario ingresa una nota que es igual a 0, significa que no tiene más notas por procesar, ¿sí? Entonces, la condición de salida del while es que la nota sea distinto de 0. Sigamos entonces. Lo que hago siempre primero es definir la variable. Tengo una variable nota, un acumulador notas donde voy a ir sumando todas las notas que vayan ingresando el usuario, y una variable cantidad notas donde voy a ir contando la cantidad de notas que voy a ir sumando, ¿sí? Que voy a ir acumulando. Fíjense que lo primero que hice fue definir una función leer nota. Y esto lo hice porque identifiqué un mini problema que lo puedo llevar a la definición de una función aparte. Entonces, mi función leer nota lo que hace, o el problema que resuelve, es imprimir un mensaje en pantalla pidiendo la nota al usuario, leer ese valor por teclado y retornar ese valor, ¿sí? Eso es lo único que hace mi función leer nota. Ese es el problema o el mini problema que resuelve la lectura de una nota por teclado y retorna ese valor. Entonces, en mi código, cada vez que yo necesite leer una nota por teclado, yo ya tengo definida una función que se encargue de ese problema, que resuelva ese problema. Entonces, lo único que tengo que hacer cada vez que yo necesite leer una nota por teclado es llamar a la función que resuelve ese mini problema. Es por eso que acá yo necesito leer una nota y lo único que tengo que hacer es hacer la llamada o la invocación a esa función. Entonces, si yo invoco a esa función, directamente pasa a ejecutarse ese código que está acá abajo, leer nota, se va a imprimir un mensaje, va a leer un valor por teclado y va a retornar ese valor. Ese valor que retorna la función la voy a estar guardando acá en mi variable nota. Es decir, que en nota yo voy a guardar el valor que leyó dentro de la función leer nota. Hasta ahí creo que es súper simple porque esto lo vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, vamos entonces con la estructura iterativa. Esto también ustedes ya lo tienen claro. Nosotros ahora necesitamos procesar esa nota ingresada, entonces si esa nota es distinto de 0, quiere decir que contiene un valor y que el usuario no quiere seguir iterando, lo que voy a hacer es sumar esa nota que acabo de leer, ¿sí? Y guardarla en acumulador notas que hasta el momento está en 0, y también la voy a contar. Entonces voy a tener acumulada y contada esa nota que acabo de leer. Lo que voy a hacer de manera seguida es leer la siguiente nota. O lógicamente, como yo ya tengo resuelto ese problema de la lectura de notas en una función, lo único que tengo que hacer es hacer la invocación a esa función. Esta función devuelve un entero y lo vuelvo a guardar en la variable nota. Entonces, nota ahora va a contener la última nota que se ingresó por teclado. Si esa nota es distinta de 0, la voy a acumular, la voy a contar y después voy a leer la siguiente nota. Si esa nota es distinta de 0, la voy a acumular, la voy a contar y así sucesivamente hasta que el usuario ingrese una nota igual a 0, en donde esta condición daría falsa, y es por eso que va a salir de la iteración, ¿sí? Hasta ahí estamos. Lo único que hice hasta el momento es leer notas, acumularlas y contarlas. Entonces, cuando el usuario termine de cargar todas las notas, yo voy a tener todas las notas sumadas en acumulador notas y voy a tener
todas las notas contadas en acumulador notas. Entonces, obviamente, lo que necesito para calcular el promedio es dividir esos dos valores. Lo que hice entonces fue definir una función calcular promedio que se encargue de resolver este problema en particular del promedio, de calcular el promedio en base a la cantidad y en base al acumulador. Entonces, ¿qué información va a necesitar mi calcular promedio? Va a necesitar justamente ese acumulador y esa cantidad de notas. Vamos a ver entonces calcular promedio cómo está definida. Fíjense que retorna un tipo de dato float y lo que hace es recibir las notas acumuladas, es decir, sumadas, y la cantidad de notas que yo sumé. Entonces, lógicamente, puedo dividir estos dos valores, el acumulador dividido la cantidad de notas, y voy a retornar este resultado, ¿sí? Entonces, calcular promedio lo que hace es recibir un acumulador y un contador y retorna el resultado. Vamos entonces acá, donde estoy llamando a calcular promedio, la línea 23. Entonces, calcular promedio, yo sé que si yo le paso el acumulador y la cantidad de notas, me va a devolver el resultado, y el resultado yo lo voy a estar guardando en la variable también float, resultado promedio. Hasta ahí entonces hicimos la invocación de otra función que resuelve el problema del cálculo del promedio. Lo que necesito ahora entonces es, ya leí todas las notas, las acumulé y las conté. Ya calculé su promedio. Lo que necesito ahora es imprimir el informe, o sea, mostrarlo en pantalla. Para eso, lo que hice fue crear un procedimiento, imprimir informe. Ahora, ¿qué información yo necesito para imprimir el informe? ¿Qué información necesito mostrar? Necesito la cantidad de notas y necesito el resultado del promedio para mostrar dentro de ese informe. Entonces, lógicamente, esa información que yo necesito dentro de este procedimiento lo voy a pasar como parámetro. Vamos a ver qué es lo que hace el procedimiento imprimir informe, que está acá, imprimir informe, y lo que hace es recibir la cantidad, como les dije, y el resultado del promedio. Entonces, esto es solamente para que vean un ejemplo. Yo acá hice una invocación a imprimir informe. Imprimir informe es un procedimiento que también hace la invocación de otro procedimiento que se llama imprimir header, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer este código es llamar a otro procedimiento que se llama imprimir header. Vamos entonces a ver qué es lo que va a pasar cuando yo llame a este procedimiento que está acá. Imprimir header es simplemente un procedimiento que lo que hace es imprimir el header de mi informe. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es imprimir en pantalla el header que yo quiero. Lógicamente, esto puede ser mucho más complejo y es a modo de ejemplo, pero solamente estoy imprimiendo lo que ven en pantalla, informe de notas con los asteriscos. Cuando termine de ejecutarse todo esto que está acá, entonces recién ahí va a empezar a ejecutarse esto que está acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en la teoría de la invocación de las llamadas de las funciones y procedimientos? Entonces, cuando termine de ejecutarse el imprimir header, lo que va a pasar es se va a ejecutar la siguiente instrucción. Se va a ejecutar esta instrucción que está acá, entonces va a imprimir resultados, cantidad de notas procesadas, y voy a voy a concatenarle la cantidad, que es información que yo recibí como parámetro. El resultado es, y le voy a estar concatenando el resultado del promedio. Y por último, fíjense que acá cierro con un asterisco y llamo a un imprimir footer, que también es un procedimiento que yo creé. Vamos abajo a ver el ejemplo, que lo único que hace es imprimir la fecha. Esto se puede hacer variable con funciones en Java, pero bueno, es solamente para que entiendan el tema de las llamadas e invocaciones de las funciones. Entonces se va a imprimir esta línea que está acá, se va a ejecutar, esta línea que está acá, va a retornar el mando, el control a donde se invocó este procedimiento, y cuando se termine de ejecutar esto, va también a terminarse el procedimiento de imprimir informe y va a devolver el control. Vamos arriba a ver dónde se
se llamó o se invocó a este procedimiento, fíjense que es la línea 27, entonces recién ahí, cuando termine de imprimir el informe, va a imprimirse esta línea final que dice fin. Este entonces es un ejemplo de cómo pueden manejarse con funciones y procedimientos, cómo pueden dividir un problema más complejo en problemas más sencillos y de esa manera, en principio, es más fácil, digamos, resolver un problema complejo, dividirlo en problemas más sencillos e ir por cada uno de estos problemas más sencillos. Y el código queda mucho más ordenado y nos da la posibilidad de reutilizar código. Por ejemplo, acá yo solamente escribir, leer nota, lo escribí una sola vez, esa funcionalidad, y acá lo estoy llamando 2 veces. Una vez lo llamo acá y otra dentro de la iteración.